Dani de la Torre me ofrece el guión, me habla del personaje, me habla de una historia sobre agentes secretos, sobre espías españoles, y leo y de repente el personaje, pues esto, ¿no? Se va a Ribera Sacra, que yo la verdad, y siendo gallego nunca había estado, que es un sitio increíble. Irte a Estonia, Tallinn, a rodar a las calles, en el centro de Estonia, una persecución de coches, la nieve, después irte a Brasil, conoces mundo y conoces otras culturas y otros lugares y puedes rodar aún encima ahí sumergido gracias al cine. Y me quedaría tal vez pues eso, ¿no? La zona toda de Río de Janeiro y de Brasil. La verdad que después cuando ves la peli luce grande, luce increíble y es muy espectacular. La más difícil en Brasil, recuerdo que hacía muchísimo calor. Al final, el subir, el llegar a partes donde rodábamos de favelas, estábamos arriba en terrazas, el calor que hacía, tener que huir, carreras de coches entre las favelas, donde yo pues llevaba el coche, como te decía, junto a Mariela, a Luis Zaera, pues había acción, había peligrosidad y la adrenalina en estado puro, ¿no? Entonces creo que a la vez que divertido era peligroso también. Es cierto que cuando todo el tema de la acción, que hay mucho en el guión y hay mucho en la peli, me encanta, ¿no? Y yo creo que Dani de la Torre, director, es de los más valientes para hacer un proyecto de estas características y tirarse a la piscina y rodar acción, explosiones, coreografías de pelea. Yo sí le dije, digo, aparte de todo esto, a mí lo que me llama la atención y lo que más me gusta es que las peleas tengan un sentido, que no sean gratuitas. Y Dani enseguida lo entendió y creo que el elenco en general luchábamos por lo mismo. Y después es verdad que yo le decía que antes de empezar la pelea yo quería tener una preparación tanto de armas, militar, hablar con el CNI, y tuve semanas de ensayos pues, con armas, a utilizarlas realmente, cómo uno debe actuar en ese tipo de situaciones, conocer agentes secretos reales que de repente, claro, uno lo escucha y llevas toda la vida viendo películas de agentes secretos y dices, bueno, un agente secreto español, ¿cómo debe ser, no? Lo has leído en cómics, entonces de repente te encuentras en el CNI, te encuentras con agentes reales. Es sorprendente porque existe. Estamos rodeados de agentes secretos. Lo que pasa es que no lo sabemos. Cualquiera puede ser un agente secreto, ¿no? Entonces esto me parecía como inaudito y me parecía como increíble, que uno solo lo ha visto en películas, pero es así. Entonces, pues bueno, investigar en todo esto, y creo que en eso estoy muy contento porque al ver el resultado de la peli, la acción, todo el tema de las armas, de las peleas, pues bueno, al final nosotros lo hemos hecho en el tiempo que teníamos, pues lo mejor posible, ¿no? Sobre todo todas las escenas emocionales, para mí las más importantes eran al principio con mi madre y también casi al final de la película, pero todo el proceso que tiene el personaje con su padre, con Luis Zaera. Él no lo conoce, él cree que no tiene padre, que su padre murió, era un agente secreto, o sea, tiene a su padre como a un héroe, y de repente su padre está vivo. Entonces, imagínate la losa emocional que te cae cuando tú te enteras de que te han engañado toda la gente que te rodea y tu padre está vivo. Entonces, todo eso le acompaña a un personaje tosco, un personaje que no muestra, un personaje que tiene las emociones muy para adentro, y creo que uno de los casos es eso, la falta de un padre, la falta de de una figura paterna. Creo que ha afectado a este personaje, a Zeta, ¿no? Y él va a hacer un viaje en ese sentido al descubrimiento de conocer cuál era su infancia, qué sucedió con él, quién es su padre, que le expliquen las cosas, el conocerse todavía más. Entonces hay una explosión emocional, y sobre todo va a haber una explosión cuando lo conozca y cómo es el personaje de Zaera, porque va a ser un tío, es un tío peculiar. Entonces, ¿a quién se va a encontrar realmente y cómo esos dos personajes van a conectar? Tuve una relación increíble con Luis Zaera, conectamos muy bien y es alguien a quien quiero mucho, respeto mucho. Es de estos actores que te sorprenden y que te llevas. Se convierte en un referente ya no solo en la interpretación, que es un maestro, sino en lo personal. En Brasil es cuando más Luis y yo coincidíamos y teníamos más parte de toda nuestra trama y demás. Conducir por las favelas, el derrapar, y llevaba a Luis al lado, iba un poco él
acojonado por las calles de las favelas de Río, ¿no? La realidad, cuando yo empiezo a rodar y piensas sobre los agentes secretos, es la imagen que tú tienes del cine. Entonces las expectativas a la realidad eran muy lejanas hasta que nos llevan al CNI. Tenemos la oportunidad de que nos expliquen, de conocer a agentes españoles reales, y yo le preguntaba todo sobre cosas sobre el guión y cuánto había de verdad, cuánto no, cuánto nos podíamos acercar más, y ese fue un poco mi trabajo al final, y con Dani también, el cosas que habían en el guión, hacerlo lo más realista posible dentro de lo que te deja una ficción. Porque es que es algo que realmente solo creo que puedes ver, vivir, escuchar, pues de nuevo, ¿no? Siendo actor, si no, no te dejarían, no te darían la oportunidad de contarte cosas si no es en un caso de estas características.